es un testigo en una corte? Un testigo es aquel que es llamado a testificar en un proceso en donde alguien seguramente está siendo enjuiciado y se quiere decretar o determinar si esa persona es inocente o culpable en algún delito el cual se le esté acusando. Entonces, un testigo es esa persona que es llamada al estrado y que tiene que dar un testimonio de los hechos, de algo que desde su perspectiva es la verdad de las cosas y que tiene que ser considerado en su audiencia. En el contexto de un juicio, en una corte, no solamente un juez va a escuchar los testimonios de aquellos que son llamados a testificar al estrado, sino que también, si hablamos del contexto de cómo es un juicio en un contexto americano, la verdad es que desconozco si es muy parecido aquí en México, me parece que no, por eso hay tanta corrupción, pero en un contexto americano llaman a los ciudadanos a servir como un jurado. Y ese jurado son ciudadanos promedio que están presenciando el testimonio de aquellos que son llamados a testificar en el juicio y que tienen que usar la información que ellos reciben en ese momento, sin importar el tiempo que vaya a durar el juicio. Hay juicios que duran hasta días y que toda esa información la tienen que recopilar y analizar. ¿Para qué? Para entonces ellos poder evaluar un veredicto final sobre si la persona la cual está siendo enjuiciada va a ser declarada inocente o culpable. Ese es el trabajo de un testigo, testificar hechos que él considera verdad para que otros evalúen esos hechos y entonces tomen una decisión que es importante. En el contexto de un juicio es muy importante, ya que un error al evaluar esa información, lo único que va a provocar es que va a determinar que la vida de la persona que está siendo enjuiciada tenga una transformación que va a impactar el resto de su vida, ya sea para traer libertad a su persona o para que termine en la cárcel tal vez. Tal vez sea de vida o muerte si estamos en un contexto americano en donde la pena de muerte es algo que ellos practican. Entonces te das cuenta qué de importante es que el testimonio, que el testigo sea fidedigno, sea fiel, sea claro, para que entonces aquellos que tienen que tomar una decisión en base a ese testimonio, tomen una decisión que también sea certera, fiel y que haga justicia en el contexto de una corte, para que la vida de una persona y el impacto que vaya a tener esta vida sea el que merece, por ponerlo en esas palabras. Bueno, ¿por qué te digo todo esto? Porque en esta sección del texto del Evangelio de Juan que veremos esta mañana, nos encontraremos con que Juan comenzará a hablarnos sobre un hombre, el cual él dice que él es un testigo. Un testigo el cual quiere que escuchemos. De forma que hagamos un análisis de su testimonio que nos ayude a tomar de la misma forma que lo tendría que hacer un jurado, una decisión que cambiará el rumbo de la vida de una persona, en este caso tu vida, tu persona. Una decisión que tiene que ser tomada haciendo un análisis profundo del testimonio de este testigo, ya que si pasas por alto esta información, o si desechas la relevancia de este testimonio, tu vida quedará en riesgo. Y las consecuencias pueden ser fatales y con un impacto eterno. Gracias. El testimonio que tienes que recibir de este testigo es un testimonio que hay que recibirlo o desecharlo. Y de esto depende el impacto que traerá como consecuencia a tu persona. Un impacto tan relevante como lo sería, por ejemplo, que un huérfano fuera adoptado. El título de mi mensaje esta mañana es este: recibe la luz de Jesús y conviértete en un hijo de Dios.
Recibe la luz de Jesús y conviértete en un hijo de Dios. Muchos creen que Dios existe. Tienen esta idea falsa de pensar que todos somos hijos de Dios, ¿cierto? ¿Has escuchado por ahí a alguien con esa mentalidad? Sin embargo, Dios en su palabra nunca hace esta declaración. La Biblia siempre habla en términos de dos familias que existen en este mundo: los hijos de Dios y los hijos de Satanás. De forma que esta mañana que me escuchas, quiero que sepas que estás parado en uno de esos dos campos. Y la esperanza que tengo como predicador esta mañana es que el testimonio del texto que veremos hoy sea un instrumento que te ayudará a recibir la luz de Jesús, que te convertirá en un hijo de Dios, si es que aún no lo eres. Mi sermón tiene 3 énfasis esta mañana que sacamos del texto. Cada uno de ellos va a responder a esta pregunta: ¿cómo la recibo? ¿Cómo recibo la luz de Jesús que me convierte en un hijo de Dios? La primera respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar en versículos 6 al 8. Así que acompáñame nuevamente para volver a leer esos pasajes. Versículos 6 al 8, capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice: vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Iglesia, de la misma forma que un testigo es llamado al estrado en una corte y que se espera que su testimonio sea creído, él espera que su testimonio sea creído por las personas del jurado. Este hombre que acabamos de leer en el texto, que es enviado por Dios en estos pasajes, también tiene esta expectativa: que creas en las cosas que tiene que decir con respecto al testimonio que te quiere compartir por medio de la palabra. ¿Quién es ese hombre? Juan el Bautista. Nos estamos adelantando un poquito. Más adelante en el texto, en la narrativa del Evangelio de Juan, lo vamos a descubrir. Pero desde ahorita yo te quiero adelantar esa parte. Es Juan el Bautista del que está hablando Juan el Apóstol. Y sí quiero que quede bien eso en claro. No vaya a haber una confusión. Por ahí alguna vez me encontré una persona que hasta evangelista era, o misionero, y decía que el evangelio de Juan era el de Juan el Bautista. No, Juan el Bautista no escribió el evangelio de Juan. Quiero que quede bien en claro. El evangelio de Juan lo escribió Juan el apóstol, que está hablándonos de muchos caracteres, y en su introducción, en su prólogo de su evangelio, nos está hablando en particular de este testigo, el cual es Juan el Bautista. Él recopiló el testimonio de Juan el Bautista y lo puso en su evangelio para beneficio nuestro. Y lo que nos dice Juan el apóstol sobre Juan el Bautista, básicamente, si lo podemos traducir en palabras de nuestros días, es que Juan el Bautista vino a poner la alfombra roja. ¿Para quién? Para aquel que es el Logos, del cual nos ha venido hablando en los pasajes anteriores. Él vino a poner la alfombra roja, y no necesariamente, nos lo aclara en el versículo 8, él era el que tenía que caminar sobre esa alfombra. Simplemente la vino a colocar. Él vino a preparar un camino para algo majestuoso, para el Rey de Reyes, para aquel que había sido prometido desde tiempos antiguos, que en este contexto Juan lo quiere nombrar la luz, aquel que es la vida, aquel que estaba en el principio con Dios, aquel que era Dios. Y Juan el Bautista tenía una misión, la misión de testificar sobre este que venía, ser un testigo fiel, coherente, que habla verdad sobre el testimonio de aquel que venía, que venía detrás mientras él iba desenrollando la alfombra roja para que todos pudiéramos contemplar su presencia y la necesidad de su luz. Así es que es importante que pongamos atención a las palabras de este testigo,
porque sus palabras, si son verdad, entonces nosotros las tenemos que considerar de tal forma que esa verdad impacte nuestras vidas. Y por eso también nuestra necesidad de entender bien cuál es su testimonio, para que después nosotros repliquemos, seamos como un clon de ese testimonio, para que otros puedan seguir considerando. En otras palabras, podamos seguir desenrollando esa alfombra y nosotros poder ser un instrumento que de la misma forma pueda testificar y dar testimonio fiel de la verdad que ese testigo ya nos pudo compartir. Y no seamos testigos falsos, como hay en el mundo. Como hemos visto, a unos aún se osan llamar los testigos de Jehová. Otra vez la voy a agarrar con los testigos de Jehová, me vas a tener que perdonar, pero es que se lo merecen. Testifican un mensaje que no es la verdad, que no es el evangelio de Juan, que no es el testimonio de Juan el Bautista. Y se hacen llamar los testigos de Jehová. Yo más bien los llamaría los falsos testigos de Jehová en el mejor de los casos, o los testigos de Barrabás tal vez en el peor de los casos. ¿Por qué? Porque el evangelio que predican es un evangelio falso, que no es fiel al testimonio de la palabra de Dios, en donde tuercen la verdad del evangelio de Cristo y lo que predican ya no es el evangelio. Y ese es el peligro que corremos todos los días cuando nos encontramos con alguien que dice estar profesando la verdad y dice estar testificando algo que va a impactar tu vida, cuando eso que se está predicando no es la verdad. Entonces, lo que vamos a experimentar no necesariamente es el impacto de la presencia de Dios y del entendimiento correcto de la verdad. Así es que el énfasis que tenemos que poner que vamos a contestar para contestar a nuestra pregunta de cómo recibo esta luz, es que es tan simple como lo que acabamos de leer. Escuchamos que hay un testigo, tenemos que considerar el testimonio de este testigo. En otras palabras, el primer énfasis de mi sermón es que consideres el testimonio de Juan. Tan simple como eso. Comienza por ahí. Considerando ese testimonio de lo que Juan tiene que decir, de lo que Juan el apóstol tuvo que recopilar, que creyó que era muy importante considerar para su audiencia original y también para nosotros de este lado de la cruz, para entonces poder tomar alguna decisión importante en nuestras vidas. Escucha lo que dice A.W. Tozer con respecto a lo que viene implícito cuando el texto nos dice que Dios tuvo que enviar un testigo para testificar de la luz. Él dice esto: cuando el sol brilla en todo su esplendor, ¿quiénes son los únicos que no la pueden percibir? ¿A quiénes se les tiene que explicar su brillo? A los ciegos. Cuando leemos que Dios envió a Juan para testificar de la luz, es patético pensar que hubiese esta necesidad, tan solemne declaración, que los hombres tuvieran que ser avisados acerca de la luz que estaba en medio de ellos. Que la revelación tan clara, ¿qué tan revelación tan clara de la condición del hombre? Nos dice Tozer. Que tuviera que enviar a Juan, iglesia, que Dios tuviera que enviar a un hombre, no era un halago para los judíos, para la audiencia original de la época de Juan el Bautista. El que Juan el apóstol tuviera que escribir sobre el testimonio de Juan el Bautista para la audiencia de nuestros días no es un halago tampoco. De la misma forma que Tozer lo menciona, esto revela nuestra condición caída y necesidad de que Dios tenga que hacer algo para que la luz brille y entonces podamos contemplar la realidad de las cosas. ¿Cuál es el testimonio de Juan el Bautista que tenemos que considerar? Ya vimos que hay algo que es importante y que tenemos que considerar. ¿Cuál es este? Bueno, pues lo vamos a ver en versículos 9 al 11. Dice: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
El testimonio que hay que considerar es este: que la palabra que es Jesús, de la cual ya hablamos la semana pasada en la introducción, es el logos por el cual todo existe, no ha sido lo más importante en mi vida y en tu vida. Tenemos que considerar que Jesús creó nuestros ojos, pero nos rehusamos a ver su gloria. Que Jesús creó nuestros oídos, pero nos rehusamos a escuchar su voz. Que Jesús creó nuestras cabezas, pero nos rehusamos a postrarnos ante Él, respondiendo en adoración. El testimonio que somos llamados a considerar, tanto la audiencia original como la audiencia de nuestros días, es que no hay habilidad en mí para yo poder entender con mis propias capacidades que esta luz que fue revelada, yo la pudiera entender. Que esta luz de la cual el texto nos habla, yo la pueda comprender. Tenemos que considerar que esta luz verdadera de la que habla el versículo 9, por la cual todo el mundo fue hecho, es tan diferente a mi persona que yo no puedo conocerla o comprenderla y mucho menos recibirla bajo mi propio entendimiento. Yo no puedo. Los judíos de la época de Jesús, aquellos a los que se les reveló todas las profecías que hablaban de la llegada de esta luz, de este Mesías, ellos tampoco pudieron entender la luz que les había sido enviada, debido a que ellos, al igual que nosotros, eran tan diferentes a la luz, debido a que no tenían categorías para tratar de comprenderla como para percibirla. Y la razón, iglesia, es esta: que estaban muertos al igual que nosotros. En versículo 4 vimos la semana pasada que en Jesús estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. Hablamos de cómo es que esto infiere que nosotros estábamos en tinieblas y por consecuencia muertos en comparación con aquel que es la vida. De forma que no es sorpresa el que los suyos, de los que habla el texto que acabamos de leer, los judíos de la época de Jesús, tanto religiosos como no religiosos, no pudieran discernir la luz de la que nos habla Juan en su evangelio. Esta mañana que me escuchas, si aún no te ha amanecido, si aún no has podido ver la luz, si aún no has podido ver el destello de la luz de Jesús en tu vida, si aún tu vida no ha sido tocada por el destello de la luz del Hijo de Dios como consecuencia, entonces vives en un estado natural de tinieblas, ciego y esclavo de tu pecado. Y el llamado que el texto te está haciendo esta mañana es a la humillación. Y la pregunta que te deberías estar haciendo, si me has venido siguiendo en el argumento del texto, es este: ¿cómo la recibo, predicador? ¿Cómo recibo esta luz de la que me habla Juan en su testimonio? ¿Cómo puedo pasar de muerte a vida? ¿Cómo puedo pasar de un huérfano espiritual muerto en mis delitos y pecados y ser transferido a un reino de luz? ¿Cómo puedo convertirme en un hijo de Dios? Y la respuesta que nos da el texto, y que es el énfasis el segundo énfasis de mi sermón, es que te humilles ante tal testimonio. Humíllate ante el testimonio de saber que no eres mejor que los judíos de la época de Jesús, que eres igual de ciego e inhabilitado de pensar que puedes reconocer la presencia de la luz. Humíllate para que no cometas el mismo error que vemos en el texto que cometieron ellos al desechar a la luz. Y siguen cometiendo hasta nuestros días, muchos de ellos. Reconoce que tu mente está tan apartada de las cosas de Dios, que Dios tuvo que enviar a su Hijo para mostrarte un camino, el camino de la luz, el camino de la vida, debido a que estabas muerto. Muerto por tus pecados
que te separan de Dios. Muerto porque aunque Dios te creó para su gloria, no vives para Él, sino para tus propios placeres. Muerto porque la voluntad de Dios sobre tu vida no es la que buscas, sino que vives desviado, tratando de satisfacer tus deseos mundanos, los mismos deseos mundanos de los que no conocen a Dios. Y por consecuencia, no le pueden recibir. Cuando rechazo la luz, he decidido permanecer en tinieblas. No es que estás en otro grado de luz y simplemente tienes que pasar a un grado de luz más brilloso. Estás en tinieblas y necesitas pasar de tinieblas a luz. Si permaneces en tinieblas, si rechazas la luz, has decidido enfrentar las consecuencias de tu pecado en tus propias fuerzas. Las consecuencias que son juicio eterno, ya que no hay forma de defender mi caso ante un Dios tan santo y airado por mi pecado. Tan airado que la única solución razonable a nuestro problema fue enviar a su propio Hijo para pagar las consecuencias de nuestro pecado. El testimonio, iglesia, que eres llamado a creer, que Juan quiere que creas, es que eres el peor de los pecadores y que necesitas salvación. Necesitas ser rescatado de tu condición de tinieblas en las que te encuentras. Necesitas la intervención de la luz para que tu ser, las tinieblas que hay en tu corazón, sean disipadas, sean vencidas, sean removidas. Y entonces puedas contemplar la hermosura de Jesús, su vida, su muerte en la cruz, su resurrección, su vida perfecta que vivió en tu lugar, su muerte que padeció por ti en esa cruz y su resurrección que ocurrió al tercer día de su muerte y que nos trajo esperanza. Nos trajo vida en su nombre, la vida de aquel en quien estaba la vida, quien era la luz de los que vivíamos en tinieblas. Si ese eres tú y entiendes tu condición caída, entonces humíllate, arrepiéntete de tus pecados y ven a la luz, recíbela y como consecuencia recibe las promesas de los siguientes pasajes. Los últimos dos pasajes de nuestro texto esta mañana. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Al inicio de la serie mencioné que hay una palabra en particular que necesito que todos pongamos mucha atención conforme vamos avanzando en esta serie. Una palabra que se repite por lo menos 100 de veces en el Evangelio de Juan. La palabra es creer. Creer en Jesús, en esa decisión. Una decisión que cambia tu vida. Una decisión que comienza no viéndote a ti mismo como un jurado, con todo y que inicié con esa ilustración de algo que tenías que considerar, sino más bien como un acusado. Como alguien que está en el banquillo de los acusados. Tengo que creer que en verdad necesito que alguien me dé su justicia perfecta y que esa misma persona lleve mi castigo, mi injusticia. Y el único calificado para que eso suceda es Jesús, aquel que es la luz, aquel en quien está la vida, aquel que era Dios, al cual tengo que recibir por fe en su obra redentora en la cruz. Creer que esa vida que Él vivió, la vivió en mi representación. Creer que esa muerte que Él padeció, la padeció en mi lugar. Y que esa resurrección que Él experimentó es la garantía de la victoria que obtuvo para beneficio de mi persona. La garantía de saber que experimentaré esa misma resurrección corporal, a pesar de que un día voy a fallecer. Mi cuerpo va a perecer.
debido a que la resurrección comenzó de manera espiritual, cuando por fe en su nombre Dios avivó mi alma con la luz de vida, que inicia en el momento que pongo mi confianza en Jesús, donde ahora no soy más un hijo de ira, sino un hijo de misericordia, no más un hijo de las tinieblas, sino un hijo de la luz, y por ende un hijo de Dios por adopción. Ya que la promesa es esa. Cuando recibo a Jesús en mi vida, cuando creo en su nombre, Dios Padre me adopta a una familia espiritual, una familia de muertos que fueron resucitados a vida, debido a que la justicia de Jesús me es otorgada por la fe en su nombre. Por la fe en su nombre soy declarado legalmente justo, espiritualmente santo y calificado para estar ante la presencia de la santidad de Dios. Así es que ese es el tercer énfasis de mi sermón, iglesia. ¿Cómo la recibo? ¿Cómo recibo esta luz para convertirme en un hijo de Dios? Cree en Jesús para salvación. Cree en Jesús. Cree en verdad, cree en el testimonio. Para que yo pudiera creer, iglesia, tuve que nacer de arriba. Tuve que nacer de nuevo, como tal vez has leído en tu palabra. Para que yo quisiera poder considerar el creer en verdad, en los términos de Dios, según su palabra, Dios tuvo que hacer algo en mi ser que estaba muerto, putrefacto. Esto es parte del testimonio que soy llamado a creer. Y lo vemos en versículo 13, lo acabamos de leer. Dice esto, que no nacieron de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Dios nos tiene que dar vida, iglesia, para creer en la vida que alumbra las tinieblas. El creer no tiene nada que ver, según lo que acabamos de leer, con tu trasfondo, ¿no? Los judíos de la época pudieron haber pensado, soy hijo de Abraham, porque soy un judío, soy un israelita, entonces ya tengo garantizado estar ante la presencia de Dios, la vida eterna. Bueno, el pasaje nos está diciendo que no tiene nada que ver con haber nacido de sangre, con haber venido de alguna etnia en particular o con haber nacido en alguna familia en particular. No tiene nada que ver con tus raíces familiares. No es por tu sinceridad o pasión tampoco. No es por cuánto deseo tienes de creer. No es por emocionalismo, nada más, mero emocionalismo. Y tampoco es por tus obras de justicia. Lo vemos al final del pasaje. Ni la voluntad de hombre, sino de Dios. No es por tus obras de justicia. No es porque hice esto bueno o dejé de hacer esto bueno. El creer tiene más que ver con algo que Dios hace cuando Él te llama a su presencia. Es por su sola gracia, por su sola fe, por su sola voluntad, no por la tuya. En eso consiste creer. Es así como la palabra de Dios nos define esa palabra, creer. La voluntad de Dios es la que está de por medio para que ese creer sea efectivo, sea verdadero, sea genuino, lo puedas experimentar. Santiago 1:18, también nos lo dice, Él, refiriéndose a Dios, por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. ¿Te das cuenta? Santiago lo repite. No solo es el Evangelio de Juan, ese está en todas partes del Nuevo Testamento. Dios tiene que obrar su voluntad para que entonces tú puedas creer. Y su voluntad es que creas, no te engañes, no pienses, bueno, entonces ya que me vaya bien, ¿no? Me desresponsabilizo de todo compromiso y necesidad de creer. No, estás sentado en el juicio, sí, eres el que está siendo condenado, pero también eres el jurado, el que tiene que tomar una decisión. Tienes que creer. Ese es el llamado de la palabra de Dios, a que creas y que te arrepientas. Es una responsabilidad humana que la Biblia nunca hace a un lado, sino que la pone
ahí, como una tensión sana de un Dios que es inmenso y en muchos casos difícil de comprender, pero que siempre es verdad y que todo lo que nos revela hace sentido en la economía de Dios. Tenemos que creer, por fe es la salvación, no por tus buenas obras, no porque hiciste esto o aquello, no porque tu familia es la tercera generación de cristianos, tu tatarabuelo hasta misionero fue. ¿Eso qué importa? Eso no le importa a nadie, mucho menos a Dios. Tiene que ver con creer en los términos de Dios. Tiene que ver con creer en verdad y haber nacido de arriba. Tiene que ver con una transformación de adentro hacia afuera, una regeneración de tu alma, donde antes estabas muerto y ahora vives, ahora vibras para Dios. Efesios 2, 8 al 10 también nos lo dice. ¿Por qué es que alguien es salvo? La pregunta sería, ¿por qué es que alguien es salvo? Tengo que creer en Jesús para salvación. ¿Por qué tengo que ser salvo? ¿Cómo alguien puede ser salvo? Porque por gracia, dice Efesios 2:8, sois salvos. Por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Entonces, el medio fue la fe, la gracia es lo que Dios otorga para que nosotros tengamos salvación. Y luego dice esto, y esto no de vosotros. Como que en otras palabras tiene sentido lo que acabamos de leer de versículo 13 de Juan, sino de Dios. O sea, no de vosotros, sino de ¿quién? De Dios. Y luego lo vuelve a repetir aquí Efesios en otras palabras, sino que es un don de Dios. La fe, el creer, viene de Dios. Es un regalo de Dios. Dios nos lo da. Y luego dice, no por obras, algo que también ya leemos aquí, no por obras, no voluntad de hombre. Dice, no por obras, sino de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque de otra forma yo me gloriaría. Si hay algo que yo hice para poder creer, aparte de creer, que ya de por sí es una acción y que es un don de Dios, habría gloria de mi parte. Y entonces todo aquel que no fuera salvo, en aquel día yo diría, él no hizo algo que yo sí hice. Y entonces ahí habría jactancia, ¿cierto? Dios no da lugar a la jactancia. Él dice, no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia, por medio de la fe. La fe es un don de Dios, ni siquiera vino de ti, pero tienes que creer. Eres llamado a creer, porque estás en tinieblas y porque la luz ya vino y se reveló. No hay excusa, en otras palabras. En la economía de Dios no hay excusa. Nadie en este mundo va a decir, oh, yo estoy excusado porque tú sabes cuál era mi contexto, tú sabes los quehaceres de la vida, tú sabes cómo me abrumaban otras cosas. Nada. No importa si eres judío o gentil, no importa si eres de la generación que pudo presenciar al Mesías caminando con nosotros, o nosotros de este lado de la cruz que lo podemos ver a través de su palabra. No hay excusa. La luz se reveló a los hombres. Creer en los términos de Dios y según la definición de Juan en su evangelio es creer que estabas muerto, inhabilitado de poder voltear a ver a Dios, de siquiera hacer algo que le agradara a su persona y simple y sencillamente confiar en la gracia por medio de la fe que Dios da como un regalo en el poder de su Santo Espíritu, que aviva nuestros corazones, que regenera el alma para que los muertos vivan y respondan al llamado de arrepentimiento y fe en el nombre de Jesús. Y como consecuencia, ahora podamos ver la luz y pasar el resto de nuestras vidas buscando estar ante la presencia de aquel que es la luz, de Jesús, para someternos a su voluntad, para querer seguir sus mandamientos. Eso ha sucedido si en verdad has creído. Eso estás haciendo ahora y estás perseverando en ello si en verdad has creído. Todo lo que haces lo haces como para la gloria de Dios, como para que la luz del Evangelio de Cristo destelle en tu corazón para gloria de su nombre. La pregunta, reto que te tengo esta mañana es esta. ¿Y tú has creído? Qué padre suena, predicador, que está más de 100 veces la palabra creer en el Evangelio de Juan. Qué padre que el énfasis sea ese. La pregunta es si yo en verdad he creído. ¿En verdad has creído? Pregúntatelo, ¿en verdad he creído? ¿En verdad este testimonio del que habla Juan ha traído una transformación
a mi corazón de tal forma que soy irreconocible. No perfecto, pero sí irreconocible. No completamente santo en su totalidad, a la luz de que todavía tengo inclinaciones pecaminosas, pero sí soy más santo de lo que era antes. Porque ahora camino en la luz que me trae la palabra de Dios. Tu vida transformada y consagrada a Dios revela que has creído. Tu actitud humilde y enseñable avalan tu credulidad. Porque a eso vamos. Ese tipo de iglesia somos, eso predicamos testimonio también. Sí, la salvación es por gracia, por solo la fe, pero no solamente tu declaración de fe es la que te va a salvar. En Mateo 7:21 vemos eso. Muchos viniendo a Jesús, yo hice esto y aquello, yo eché fuera demonios, yo prediqué, yo estaba en la alabanza, yo estaba en el ministerio de audiovisual, yo iba a todas las salidas evangelísticas, yo estaba muy interesado en las misiones, yo le daba dinero a la iglesia y Cristo les va a decir, yo no te conocí, apártate de mí, hacedor de iniquidad. Una mejor traducción, apártate de mí, maldito. Eso somos todos, malditos si no hemos reconocido la luz. ¿Cómo sé si en verdad he creído? Vamos a la manera práctica. Tu amor por Dios, su iglesia local, los que han creído junto contigo y los perdidos, ¿demuestran que has creído? O más bien delatan tu incredulidad. La palabra la podemos usar tan genérica que cualquiera allá afuera que yo me cruce en la banqueta, si salgo y le pregunto, ¿tú crees en Jesús? Me diga, sí he creído. Y entonces cualquiera que no entiende los términos teológicos de lo que significa creer va a declarar, amén, hermano, aleluya, eres salvo junto conmigo. Creer tiene sus categorías, iglesia. Y Juan nos la está dando con detalle, con mucha vividez. Tenemos que entender que la salvación no nos pertenece, no es por tus fuerzas. Es un regalo de Dios y que inicia con humillación y que es un llamado al arrepentimiento y fe en su nombre. Reconocer que yo estoy muerto o que estaba muerto y que solamente puedo tener vida en Jesús. Y esa vida Él me la da cuando en verdad me humillo. Él quiere salvar, no pierdas de vista esa parte. Dios quiere salvar, por eso envió a su Hijo. La pregunta es, ¿tú quieres ser salvo? ¿Qué está en medio de esa declaración y tu persona? ¿Qué es eso que te detiene y que te refrena para que no vengas a la gracia, a la fe, que es un regalo de Dios y que Dios te quiere dar si en verdad te humillas, si en verdad reconoces tu iniquidad y tu necesidad de un Salvador? Dos cosas tienes que hacer esta mañana si me has estado siguiendo en el mensaje. La primera es, ponte en los zapatos de un jurado que está analizando el testimonio de Juan y que al final tiene que tomar una decisión muy importante que cambiará la vida de una persona. Y esa persona eres tú. La decisión de recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Como aquel que dicta la agenda de vida y aquel en el que confías por el resto de tu vida, en quien descansas, en quien pones todos tus tesoros, tu tiempo, tu dinero, tus esfuerzos, tus pasiones. Y como consecuencia, ser adoptado a la familia de Dios, declarado justo, perdonado, en un proceso de preparación para gloria eterna en la presencia de tu Padre. La segunda cosa es que de igual forma te pongas en los zapatos del acusado que fue llamado a juicio y que será encontrado culpable, garantizado, por tus pecados. Ese eres tú también. Ese es el testimonio de tu persona que te ayudará a clamar a tu necesidad de este Jesús del que yo te he estado hablando. Para que tu clamor sea hacia su persona y tu fe sea puesta en lo que Él ya hizo por ti en esa cruz. En lo que la deidad encarnada ya hizo por ti y que no hay nada que se le tenga que añadir a esa obra.
porque sería un insulto hacerlo. Así que recibe la luz de Jesús y conviértete en un hijo de Dios. Muchas cosas distinguen al cristiano, al seguidor de Jesús. Pero de todas hay una en particular que debería abrumar nuestras mentes. La idea de que éramos enemigos y que por la gracia de Dios, si en verdad hemos creído, ahora somos llamados hijos de Dios. Si algo, iglesia, es el cristiano, es aquel que es un hijo de Dios. Y cuando eso es verdad, entonces las reglas del juego cambian. Y todo se torna a nuestro favor. Entonces la peor de las noticias no es tan peor. La mejor de las noticias no es tan mejor. Ya que la idea de ser hijo de Dios es suprema y está por encima de cualquier evento que nos traiga esta vida, incluyendo el coronavirus, o la muerte, o la persecución, o la angustia, o la desnudez, o la carencia, o lo que sea. Así que vamos a orar, iglesia. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de creer si aún no has creído, para que te conviertas en uno de sus hijos si aún no le conoces, y que tus pecados sean borrados. Pero también oremos para que si ya eres un hijo, entonces vivas como uno, te comportes como hijo, y que cualquier caminar de tinieblas no se diga de tu persona, debido a que caminas en la luz como hijo de aquel que es la luz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Oh Padre, gracias, Señor, porque has sido tan bueno, Señor, y te revelaste a las tinieblas, Señor, y esos éramos nosotros. Y gracias porque no había esperanza, al menos que tú hicieras algo. Y lo hiciste. Gracias porque no hiciste cualquier cosa y no enviaste a cualquier instrumento. Enviaste a tu propio Hijo, aquel que siendo en forma de Dios se hizo hombre. Aquel que creó todas las cosas con la palabra de su poder y al mismo tiempo se hizo una de esas cosas para morar con los que merecían la muerte y que estaban muertos. Oh Padre, yo ruego para que todo aquel que aún no te conoce, que sigue en tinieblas, Señor, que venga hoy a la luz, que hoy sea el día de salvación de esa persona que me escucha, que escuchó tu palabra, que escuchó el testimonio de Juan el Bautista, que escuchó el testimonio de Juan el apóstol, Señor, y que entonces se arrepienta y se humille. Y reconozca que por las tinieblas en las que habita merece destrucción eterna, merece separación, merece condenación, merece ira santa de un Dios santo. Y que sea, Padre, el Evangelio su más grande gozo hoy, lo que roba su mente, lo que consume sus ideas, lo que lo humilla ante tu presencia, en reconocer su necesidad de un Salvador, de un Señor, de esa provisión, de que tú hayas enviado a la luz para que nuestras tinieblas se disipen y mueran y podamos responder al llamado que la luz nos hace de arrepentirnos de nuestra maldad y seguirlo en sus términos, para su gloria. Creer en Él en sus términos, no según nuestras definiciones baratas que muchas veces la religión misma fabrica y que le quieren llamar creer, en donde no hay vidas transformadas, en donde no hay devoción total, en donde no hay amor, en donde todo lo que se ve es religiosidad y búsqueda de los deseos y pasiones carnales, queriendo usar a Dios como un instrumento, como un genio de la lámpara. Oh Padre, líbranos de eso y líbranos a todos los que escuchan este mensaje de caer en ese tipo de creer que no es creer, sino que es mentira, mentira disfrazada de la palabra, creer. Oh Padre, humíllanos esta mañana, humilla al que no te conoce, humíllalo, Señor, no dejes que vaya un día más con incredulidad, sino que el Evangelio de la luz de Cristo brille en su corazón e ilumine su mente y responda como es correcto a tu llamado de salvación y perdón. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús.